Bueno, buenos días. Espero que salga bien. Voy a intentar no pasarme de tiempo. Y el título, las montañas no fueron el mayor obstáculo en la determinación del metro. Bueno, nuestro compañero anterior, creo que es Ángel, me ha puesto el listón bastante difícil porque acabar con una canción queda bien. Y yo canto mal, ¿no? Después también me gustaría hacer una advertencia. Voy a decir algunos apellidos en francés y el tema de mis idiomas son bastante lamentables, entonces que no se me tenga en cuenta, ¿vale? He pedido asesoramiento, pero no me va a salir bien, ¿de acuerdo? Entonces, vale, creo que estos días o en estas jornadas se ha hablado de aventuras y obstáculos. Las montañas supongo que son retos y también en muchos casos desde la geografía sabemos que son obstáculos, ¿no? Sin embargo, yo hoy me gustaría hablar de una aventura que fue apasionante, la aventura que midió el metro, que determinó el metro, y vamos a ver que aunque hubo montañas, quizá ese no fue el obstáculo más importante de esta expedición. Sí me gustaría justo hacer tres transparencias o tres conceptos antes de empezar con la propia expedición, ¿no? La primera, que es el metro, pues algo así como la 10.000.000ª parte de la distancia que separa el polo de la línea del Ecuador, más o menos, ¿vale? Ahí aparece una foto que creo que es un metro físico que está en la fachada del Observatorio Astronómico de París, ¿no? Como algo físico. La geodesia es la ciencia que estudia la forma de la Tierra y sus dimensiones. Bueno, de la época en la que vamos a tratar, esa palabra prácticamente no se usaba, pero bueno, es la que usamos hoy. Y sí me gustaría trasladaros que la Tierra es irregular. Sin embargo, hemos ido buscando figuras que se le aproximaran. La primera, la circunferencia; la segunda, un elipsoide de revolución; la tercera, que estamos usando hoy en día, que es el geoide, ¿no? Y después la Tierra de por sí no se adapta a ninguna de esas tres, ¿no? Es mucho más irregular. La forma en que hemos tenido hasta hace prácticamente 3 días de medir una distancia en la Tierra era la triangulación. Digo 3 días porque desde hace, pues podemos hablar de 20 años, cuando aparece el GPS, pues todas estas técnicas prácticamente han desaparecido. Hoy cualquier persona con una tablet, un móvil o un GPS de mano puede obtener precisiones que hace unos años eran imposibles, ni con años de trabajo. Entonces solo me gustaría deciros que una triangulación es lo que veis ahí, un conjunto de triángulos. Si queremos medir la distancia entre el punto G y el J, pues sencillamente lanzamos un grupo de triángulos que los enlace. Esa triangulación tiene unos vértices, suelen ser puntos altos y ahora veremos que tienen su importancia. Pueden ser montañas, pueden ser edificaciones, mayormente campanarios, y cuando no existen ninguna de esas dos posibilidades, pues suelen ser torres provisionales, se montan y se desmontan. Suele haber una o varias bases. La base es este segmento que veis aquí, A y B. Se medía con las técnicas que fuesen oportunas y de ahí se trasladaba todas las distancias mediante la propia triangulación. Y por último necesitamos algún punto con coordenadas conocidas, uno o varios. Esas coordenadas conocidas principalmente son coordenadas astronómicas, latitud, longitud, por técnicas de observación a las estrellas. Bien, y empezamos ya con la propia expedición. Si hemos dicho que el metro es la distancia que hay entre el Ecuador y el polo, pues tendríamos que medir el meridiano, pero claro, eso era imposible. Entonces se decidió buscar un trocito de arco que cumpliese una serie de condiciones, que estuviese cerca del paralelo 45, que partiese de al lado del mar y finalizase al lado del mar, pero lo más importante es que estuviese cerquita de París. Entonces, pues, para que nos hagamos una idea de la envergadura de ese arco, son 1.330 kilómetros. Los datos de la triangulación, pues aproximadamente, en este caso, 94 triángulos, casi 100 triángulos. Se midieron 2 bases, esas pequeñas líneas
que sí que se medían físicamente las distancias, una cerca de París, otra en Perpiñán. Se dieron coordenadas conocidas a los dos extremos, Montjuïc y Dunkerque, latitud, observaciones astronómicas, y en 5 de los vértices intermedios se hicieron observaciones astronómicas y además se determinó el azimut, es decir, el ángulo respecto al norte de uno de esos lados del triángulo. ¿Con qué se midió? Pues con el círculo repetidor de Borda, Bordé, vale, Borda. Es un aparato curioso y en su momento fue revolucionario. Es el primer aparato, digamos, que se parece ya a los actuales, bueno, a los actuales antes del GPS, porque prácticamente lo que hoy conocemos como un teodolito no es que haya desaparecido, pero está en franca regresión, ¿no? Es un aparato revolucionario en su tiempo, que tenía un círculo graduado con dos objetivos, permitía medir ángulos verticales y ángulos horizontales. Hasta ese momento ni eran tan precisos ni eran tan cómodos. Este aparato pesaba unos 9 kilos, los anteriores pesaban 90. Y las precisiones que se pudieron conseguir, estamos hablando casi de cerrar triángulos con 1,5 segundos sexagesimal. Son precisiones de hoy en día. Solo por curiosidad, ya estuve en el vídeo que se puso y uno de los ponentes habló sobre el Teide. Pues resulta que la primera medición certera del Teide la hizo Borda. Con una precisión escasamente de metros, no sé si escasamente 10 metros de error. O sea, fue la primera medición real y certera del Teide. ¿Quiénes fueron los artífices de esta expedición? ¿Quiénes fueron los que midieron todos estos triángulos? Bueno, intervinieron muchos sabios, muchos astrónomos, pero vamos a reducir a los que realmente estuvieron en campo. Messiaen y D'Alembert, ¿no? D'Alembert. La E creo que no se dice, ¿no? Bien, como ven ahí, D'Alembert se ocupó prácticamente de la totalidad de la triangulación. Era más triángulo, sin embargo, esa zona ya estaba muy triangular, entonces era la parte fácil. Y a Messiaen le tocó la parte más difícil, que era el Pirineo y toda la zona española. Ahí había poca información y entonces pues se suponía que iba a ser la parte más difícil. Empecemos con la montaña. Todos los vértices se intenta que estén en sitios altos. Si son lugares, si son picos de montaña, mejor. Sin embargo, yo voy a centrarme en 2 de esos vértices, quizá por lo dificultoso que fueron. El primero, el Pech de Bugarach, que está un poco al sur de Carcassonne. Como veis, no es una montaña potente, 1.230 metros arriba, el pueblo unos 430. Sin embargo, como veis ahí en las vistas de la derecha, los picos arriba tienen su dificultad. La medición topográfica, geodésica de un vértice, de un triángulo es compleja. Estamos con ese aparato en un punto elevado y hay que hacer no una, sino muchas mediciones. Esa era la característica del círculo repetidor. Entonces el trabajo es complejo, hay que trabajar con cierta habilidad e indiscutiblemente ahí arriba hacía fresco, en muchos casos lluvia, frío, vendavales. Tuvieron verdaderos problemas porque el punto al que tú estabas mirando estaba a 50 kilómetros, que también posiblemente allí hacía algún tipo de vendaval. Las señales que se ponían solían ser de madera y en muchos casos desaparecían. En otros casos, por la época en la que estamos, en la que estaban en aquel momento, pues creían que eran temas de brujería y los propios paisanos las destruían. En fin, que el propio Messiaen, para observar esto, tuve que subir muchos días a la montaña. Como no quería estar en el pueblo porque si no la ascensión iba a ser demasiado largo, pues se alojaba en una cabaña y todos los días subía 2 horas arriba, había dejado el instrumento tapado y guardado en su caja de madera con un hule para que no se mojara, montaba el instrumento, esperaba las horas adecuadas para que se pudiesen ver las otras señales
y así lo hacía. Hoy lo haríamos de otra forma, pero en aquel momento aquello fue para este astrónomo un verdadero calvario. El segundo punto que me pareció curioso, que tuvo su dificultad, fue el Puy de Violén, más al norte, en el macizo central. Es una zona volcánica, que ya en aquel momento, por la orografía, ya estaban dando ciertas teorías para ver cómo era esa figura. El pico, como veis abajo, en el propio mapa topográfico, no tiene dificultad, porque aunque sea 1592, mucho más alto que el anterior, pero sin embargo el entorno es muy horizontal. Sin embargo, en aquella época, pues, D'Alembert, para no estar en el pueblo más cercano y tener que estar 3 horas subiendo, pues alojó en una cabaña donde tenían animales. Dice en alguna de sus cartas que estuvo 10 días alimentándose de queso y leche, ¿no? Hoy nos parece un poco, hoy iríamos con nuestro Land Rover, ¿no? O incluso ni iríamos, porque ya pondríamos una señal y ya mediríamos la... Pero en aquel momento fue una verdadera odisea. Pero bueno, la montaña vemos que tuvo su dificultad, pero ni mucho menos fueron los mayores obstáculos. Hubo muchos, pero yo me voy a centrar en 4, las zonas llanas, el propio astrónomo Messiaen, el metro provisional y otra que, bueno, que la dejo un poco para crear intriga. ¿Vale? Las zonas llanas. Hemos dicho que las zonas montañosas eran un obstáculo, pero es que mayor obstáculo que las montañas son los llanos. Cuando te estás triangulando necesitas ver los vértices al máximo número de kilómetros. En esta zona en concreto, Orléans-Bourges, pues una zona muy llana, si la veis en Google Maps, aparece con muchos ríos, casi un poco pantanosa. Entonces hubo que crear, no había sitios altos, hubo que crear una serie de estructuras provisionales para subir. Disculparme, no he encontrado en Google ninguna foto o gráfico que se pareciese a las estructuras que habían hecho en aquella época, así que he puesto una moderna. No era así. No tenía escaleras y habría que subir posiblemente casi gateando, pero sí que tenían 8 metros. Imaginaros una estructura de madera hecho por unos carpinteros de la zona y tú tienes que subir arriba a observar los vértices. Bueno, indiscutiblemente la peor zona triangulada fue esta, precisamente por la planitud de la orografía del terreno. El siguiente obstáculo fue el propio Messiaen. No me gustaría decirlo, era un poco gafe, y lo siento. Él partió de París, fue a Barcelona, empezó a hacer las observaciones de los vértices que le correspondía hasta el Pirineo, pero bueno, había momentos de descanso. En esa época los astrónomos tenían mucha correspondencia y conocían a mucha gente, sabios, entre comillas, de las ciudades a las que iban. Entabló buena relación con un médico y fueron a hacer una excursión cercana a Barcelona a una estación de bombeo. Con tan mala fortuna de que pues, estaban enganchados en la barra de la propia maquinaria, se liaron, el médico soltó la barra y al pobre Messiaen le dio un trastazo en el pecho, que prácticamente le destrozó el brazo, le rompió prácticamente todas las costillas y estuvo 3 días inconsciente, bueno, prácticamente al borde de la muerte. Después lo llevaron a Barcelona 2 meses en cama y 6 meses con el brazo derecho inmóvil. Para un astrónomo tener el brazo, y él era diestro, tener el brazo derecho inmóvil era un suplicio, literalmente, era prácticamente imposible manejar ese aparato, ¿no? La siguiente. El siguiente obstáculo fue una depresión, no era la palabra típica de la época, pero Messiaen sufrió una depresión muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando hizo la medición en Montjuïc, usó, bueno, veis la magnitud y el esfuerzo que significaba. En Montjuïc hizo una pequeña caseta y estuvo 3 meses observando las estrellas para dar coordenadas, longitud y latitud en este caso a
al vértice Montjuïc. Usó 6 estrellas, hizo 1500 mediciones. Estamos hablando de noche, con frío, con unas técnicas de iluminación precarias, controlando el tiempo. Bueno, pues todo iba saliendo bien. Cada una de las estrellas se medía cientos de veces y obtenía las latitudes que veis ahí. Las 3 primeras, Polar, Tubán y Kochab, estaban dentro de lo que él entendía razonable, pero Mizar no. Mizar se iba a unos 4 segundos. 4 segundos 15 años antes hubiese sido la medición más precisa del mundo, pero con el aparato de Borda y con lo excesivo que era Mechain, pues aquello no le hacía mucha gracia. Por desgracia tuvo que estar entre el accidente, una guerra que hubo de por medio, tuvo que hospedarse en una pensión en la Fontana de Oro, al lado de la Rambla, en Barcelona. Y como no podía estar inactivo, pues se dedicó en sus ratos libres durante 3 meses a hacer otras nuevas observaciones que no eran necesarias para la determinación de la triangulación, pero por no estar parado, dijo, vamos a determinar la latitud. De nuevo el mismo problema. Con la Polar y con Kochab, correcto, pero Mizar de nuevo se iba. Tuvo cierta correspondencia, lo achacaron en aquel momento a la refracción, había una serie de tablas que estaban empezando a ponerse, digamos, en circulación, pero bueno, podrían haber sido de propios errores del aparato. Entonces dijo, bueno, no importa, como sigo teniendo tiempo, voy a averiguar qué ha pasado aquí y voy a hacer el triángulo Montjuïc-Fontana-Catedral. Ya de aquí voy a salir de toda duda. Con tan mala fortuna de que el triángulo daba una latitud, una diferencia de latitud de 59,6, no llegaba a 1 minuto de latitud diferencia Montjuïc-Fontana. Pero la diferencia de las lecturas que tienen arriba con las que tienen abajo era 62,8. 4 segundos. De nuevo los mismos 4 segundos de problema. Este para él fue un problema mayor, porque tener 4 segundos en la latitud de una estrella que después iba a ese error entrar, entre comillas, prorrateado en los 1300 kilómetros, era un error minúsculo. Pero haber tenido un error de 4 segundos en un triángulo escasamente de 1500 metros, eso ya lo dejó, no fue capaz de entender el porqué, y esto fue torturándole toda la expedición. En aquella época no hablaban de depresión, pero en sus cartas se veía que entró en un decaimiento fortísimo. El siguiente obstáculo fue el metro provisional. La expedición se fue alargando y hubo en París, en Francia, hubo gente que dijo necesitamos un metro ya. Entonces, bueno, Borda se resistió a darlo porque entendía que si lo daba es posible que la expedición se terminase. A fin de cuentas, en el momento que tengamos un metro, no, pues entonces se resistió hasta que se vio obligado a darlo. La operación era muy fácil de darla, no hacía falta una expedición gigantesca. Si yo cojo la distancia que se sabía con bastante precisión de 1 grado cercano a los 45 grados de latitud, eso lo multiplico por 90, lo divido por 10 millones y me da el metro, que en aquel momento era 443,44 líneas. ¿Qué era la línea? 1/12 de pulgada. No obstante, ¿cuál fue el mayor de los obstáculos? Pues precisamente la época en la que se desarrolló esta expedición. ¿Y cuál es esa época? Pues fue la Revolución Francesa. Pongo ahí salvaje. Lees un poco todo lo que ocurrió, no ya solo en la propia revolución, sino todo lo que afectó a la propia expedición, y una odisea, ¿no? Para que nos hagamos idea, aunque la expedición se organizó un poco antes, pero los astrónomos salieron prácticamente en junio de 1792. ¿Qué ocurrió en este tiempo hasta que acabó la expedición? Pues pasó de todo, pero pongo ahí cinco cosas que me parecen curiosas. Bueno, la Revolución Francesa pues puso patas arriba la sociedad, y la religión, desde luego, no fue menos. Se destruyeron la mayoría de los campanarios por el hecho de que
eran edificios demasiado altos y la Revolución Francesa lo que quería era la razón, no la religión. Entonces, por desgracia, hubo que poner muchas estructuras provisionales por culpa de los campanarios habían desaparecido. Detenciones por milicia ciudadana. D'Alembert, cuando salió a los 3-4 días de París, en uno de los muchos controles que hacían las milicias, lo detuvieron. ¿A dónde vais? No, vamos a hacer la medición del metro. Eso no nos lo creemos, lleváis aparatos. Sí, este es un aparato no es un aparato de espías, lleva un objetivo. Hay que tener en cuenta que en ese momento multitud de voluntarios salían hacia el norte, porque en ese momento estaban el ejército austriaco-prusiano invadiendo Francia y luchando. Estaban intentando defender a la monarquía. La milicia, nos tenéis que enseñar la documentación, enseñaba la documentación, en ese caso la documentación era salvoconductos reales, pero si el rey ahora está en franca decadencia, ¿no? Sí, pero nos los ha firmado él, ¿vale? Entonces, bueno, hubo momentos de tensión. Siguiente, guerra con España, Austria, Prusia, Gran Bretaña y otros estados. Pues, por ejemplo, cuando se estaba midiendo literalmente, en ese mismo instante que estaba midiendo Mechain y Tranchot, que era uno de sus auxiliares, los vértices en el Pirineo, en ese mismo instante hubo días que los vértices estaban en territorio español, hubo días que los vértices estaban en territorio francés. A Tranchot, que era uno de los auxiliares, lo detuvieron, lo amordazaron, se lo llevaron a Perpiñán, gracias que identificándose, pues todo quedó en un susto. Cuando Mechain de Barcelona no pudo ir directamente a Francia por la guerra, tuvo que desviarse hacia Italia. El barco en el que iba, un barco de la Armada inglesa, lo detuvo y se lo llevó a otro puerto, pues porque estaban en guerra. Cuando D'Alembert estaba haciendo las observaciones astronómicas, estaba escuchando los cañonazos del frente francés con el ejército austriaco-prusiano. Después también que ocurrió la disolución de la academia. Ellos pertenecían a la academia, en ese momento la academia eran los sabios y tenía cierta reminiscencia monárquica. Entonces aquello había que disolverlo. Hubo algunos de los académicos que fue guillotinado y la expedición estuvo parada 18 meses. Bueno, esto afectó a D'Alembert porque Mechain o estaba en Barcelona o en Italia, estaba en otra historia. Y por último, la inflación. En este momento pues, se les dio una serie de provisiones económicas, pero al final los diferentes gobiernos tuvieron que lanzar mucho papel moneda y pues se quedaban sin existencia, y lo que hoy costaba 5, lo que fuere, mañana costaba 5.000. ¿Cuándo volvieron? Pues noviembre de 1798, 6 años y medio duró la expedición. Interesante, mientras que D'Alembert pasó, no digo cientos de veces, pero muchas veces por París, Mechain, desde que salió en junio, no volvió a pisar París hasta noviembre de 1798, y prácticamente arrastrando. No quería, entendemos, o después de la bibliografía que he consultado, que tenía cierto miedo a que sus errores en la determinación de la latitud pues, fuesen descubiertos y su prestigio de astrónomo intachable pues sufriese, ¿no? Entonces D'Alembert tuvo que ir hacia abajo y arrastrarlo, porque ya los científicos sabios internacionales que estaban esperando a las mediciones para determinar el metro llevaban ya 2 meses esperando. ¿Qué ocurrió? Pues que se formó una comisión internacional, ¿para qué? Para determinar el metro definitivo. Esa comisión empezó justo después de que llegasen los astrónomos y duró prácticamente todo el año 1799. Primero se presentaron los datos de D'Alembert, después se presentaron los datos de Mechain, todo el mundo aplaudió, fantástico. Incluso como un poco Mechain había trucado algunos de los datos, que después se vio que, bueno, lo había hecho entre comillas hasta con buena intención,
pues llegaron a decir algunos sabios, oiga, señor d'Alembert, usted no ha tenido tan buenos resultados como el señor Mechain, ¿no? En este caso, d'Alembert era un funcionario mucho más austero y él llevaba su libro y lo que observaba apuntaba firmado, sellado y con los días un cuaderno tal cual, mientras que Mechain pues lo que llevaba era un conjunto de hojas sueltas, a veces hechas a lápiz y retocadas, ¿no? Todos los sabios con esos datos hicieron sus propios cálculos y determinaron el metro. Hubo un pequeño problema y es que para determinar el metro necesitaban saber la excentricidad. Y se habían dado cuenta con los datos. En aquel momento se sabía que la Tierra no era circular, sino que era elipsoidica. Era un elipsoide de revolución achatado por los polos, lógicamente. Pero no se conocía perfectamente la excentricidad. Entonces, bueno, determinaron con datos de una de las expediciones que se hizo al Ecuador para medir un grado en la zona del Ecuador para saber cuál era esa excentricidad. Quizás de esa expedición podríamos hablar en otra ocasión. Y entonces, con esos datos, el metro definitivo fue 443,29,6 líneas. Os acordaréis que el provisional era 44. Desgraciadamente, el provisional, hoy sabemos que el provisional era más acertado que el definitivo. Pero bueno, daba igual. Se construyeron 4 metros de platino, que el platino en aquel momento era costosísimo y fue una gran inversión económica, y esos fueron los patrones. Por último, 1999 prácticamente, al final, se crea el decreto. Napoleón dice que Francia, a partir de ese momento, el sistema métrico decimal será el que sea vigente para todo el tema de medidas. ¿Cómo es el sistema métrico decimal? Pues muy fácil, es un sistema universal. La relación de las diferentes magnitudes están interrelacionadas. El metro era lo que hemos dicho, pero el kilogramo era el peso de un decímetro cúbico, mientras que el litro era el volumen de un decímetro cúbico. Es decir, unas medidas tenían que ver con otras. La base era 10, parece ahora muy normal, pero hemos visto que las pulgadas y algunas medidas anteriores llevaban base 12. Y por último se puso un sistema de prefijos universal, deca, hesto, kilo, decis, centimili, que hoy todos conocemos, pero que en aquel momento nadie los conocía. De forma breve, sí que me gustaría, no tenemos tiempo, sería cuestión de otra charla el tema de las mediciones, pero ¿qué fue lo que llevó a la determinación del metro? ¿Qué fue lo que llevó a buscar un nuevo sistema? Pues el sistema anterior en Francia y en todo el mundo era caótico. El pueblo quería una uniformidad y hasta cierto punto eso lo querían porque entendían que el tema de la medición anterior era arbitrario, las medidas estaban en manos de la aristocracia. Y eso se quedó claramente reflejado en los cuadernos de quejas para la reunión de los Estados Generales en 1788. Y por último, los sabios querían un sistema universal, es decir, algo que fuese nuevo para todos los países. Ahí la Revolución Francesa quería imprimir algo para todos los hombres, ¿no? Pero ¿qué pasó después? Y aquí me gustaría que pensasen ustedes en lo que nos ha pasado con el euro. Aún todavía hay gente que para que le digas 150.000 euros tiene que pensar en pesetas. Aún todavía. Han pasado 11 años. Un sencillo cambio de una unidad monetaria. Pues aquí estamos hablando de que todas las medidas anteriores desaparecen, que los nombres ahora son nuevos y que encima la base es decimal. La gente no daba pie con bolo. No era capaz de usarlo, se resistían. Sí, la gente quería un cambio, pero no un cambio tan radical ni tan difícil. Los propios funcionarios, cuando eran los que tenían que obligar a cumplir esta nueva normativa, sus propias cartas internas hablaban con las medidas anteriores. Los militares seguían usando las suyas, los notarios las suyas. El propio Napoleón se negó en rotundo a aprender el nuevo sistema. Estamos hablando de que 1799, pero es que un año después ya se suprimieron los prefijos. La gente no era capaz de decir ni deci, ni centi, ni mili, ¿vale? En el año 1814, con la Restauración, se suprime el sistema y se vuelve a las antiguas medidas. Y de nuevo se restaura en 1837. Sí, en 1837, pero mi abuelo
hace 30 o 40 años aún todavía me hablaba a mí de fanegas. Y mi abuela cuando iba a comprar, me acuerdo perfectamente que le gustaba mucho decir, dame cuarto y mitad. Una estructura de la antigua forma de pensar, 1970, ¿vale? ¿Qué fue de los astrónomos? Pues brevemente, Mechain lo proclamaron director del Observatorio de París, pero no estábamos a gusto. Creía que había que seguir con la medición del metro del arco hasta las Baleares, era interesante, y en vez de dejar que fuese cualquier otro astrónomo, fue él. Murió un año después en Castellón, algún tipo de fiebre palúdica, malaria, en aquel momento le decían fiebres terciarias o algo así. D'Alembert pues fue secretario permanente de la Academia de Ciencias, fue durante mucho tiempo profesor de astronomía, escribió muchos tratados de astronomía, pero escribió la obra monumental de la base del sistema métrico decimal, 3 tomos, se puede consultar en internet, 2.415 páginas, donde redacta toda la historia y todos los cálculos de la determinación del metro. Murió en 1822. Ahí tienen las portadas de los tres tomos de la obra. Y por último, pues la bibliografía, la que más he usado es la de Ken Alder, está muy bien, porque lo lees como una novela. Medir el metro lo tenemos en internet y trata muy bien el tema del sistema métrico. Este otro libro, Stadal, está también en internet, y lo interesante, y lo recomiendo porque habla del concepto de medida, que es un tema apasionante, ¿no? Cómo pasamos de un sistema a otro, cómo unos sistemas eran más fáciles de recordar que otros, por qué el sistema base 12 en vez de base 10, etcétera, etcétera. Me parece muy, muy recomendable. El apunte sobre la historia de la ingeniería lo tenemos en internet, está muy bien porque está hecho posiblemente por un ingeniero en geodesia español, y hace algunas críticas sobre el libro de Ken Alder, ¿no? Aquí tenemos una tesis de un ingeniero en geodesia, que es interesante consultarlo, demasiado técnico, pero que habla de todas las técnicas topográficas hasta la actualidad. Y el de Witold Kula, es un libro interesante que toda la gente que habla sobre metrología y sistema de medida hace referencia a él. Yo lo tengo, lo he leído, está muy bien, un poco tocho. Lo siento decirlo, que no me escuche el autor. Y por último, pues nada, muchas gracias y espero que os haya gustado.